volver. Los años 90 fue una era de transición en la que entrábamos poco a poco a la tecnología, pero aún no era parte decisiva de nuestras vidas. Como toda década tuvimos revolución musical, científica, política e ideológica y una serie de importantes cambios que influyeron en nuestras vidas. Si hablamos de aparatos tecnológicos, en los 90 nos fuimos alejando de los cassettes para adaptarnos al compact disc o CD, y por eso pasamos del Walkman al Discman. Llegaron así los equipos con consolas para varios CDs, que si bien se escuchaban mucho mejor, se perdió para siempre esa afición por grabar música de la radio o de hacer copias de cassette a cassette. En la primera mitad de esta década usábamos los beepers para mandarnos mensajes a través de una operadora. Luego vinieron los llamados celulares ladrillo, que poco a poco fueron reduciendo su tamaño y su uso se volvió indispensable. Cuando las computadoras estuvieron al alcance de todos, el disquete era aquel instrumento en el que guardábamos toda la información, y después lo hicimos en CD-ROM, que nos parecía lo máximo en tecnología. Los niños y jóvenes de los 90 jugaron con Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64 y la primera versión de PlayStation. Otros juegos que hicieron furor fueron los Tamagotchi, esos pequeños aparatos con mascota virtual a la que había que alimentar para que no muriera. También tuvieron a Furby, un muñequito parecido a los Gremlins que respondía e interactuaba al escuchar un ruido. En esa época los chicos jugaron con los muñequitos de He-Man, G.I. Joe, Pokémon, Dragon Ball o las Tortugas Ninja, que hacían furor en la televisión. Pero como en toda década, no todo fue maravilloso. Los jóvenes de los 90 recordarán sin duda los conciertos del gran estelar de la Feria del Hogar, cuyo prestigio se vino abajo en 1997 con la tragedia del concierto de Cervantes y Florentino, o la cancelación en 1993 de los conciertos de Rod Stewart, Bon Jovi y Michael Jackson. Los más pequeñitos también lloraron la muerte de la bella Mónica Santamaría. En general, todos vimos impotentes como el terrorismo recrudecía en la capital con fatales consecuencias. Por fortuna, también fueron tiempos en que dimos por terminada esta enfermedad social, viendo caer uno a uno a sus líderes luego de 2 décadas de terror. Hoy, en 10, hagamos un repaso por esta nostálgica década y revisemos qué influyó o qué vivieron los niños, los jóvenes y nosotros en los vertiginosos años 90. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, hoy vamos a hacer un programa de colección, los vertiginosos años 90. Hoy vamos a hablar acerca de los acontecimientos mundiales, de la música, de la política, del deporte, del cine, de la televisión nacional y de muchísimo más aquí en este programa imperdible, los vertiginosos años 90. Adelante. Los 90 se iniciaron con grandes cambios en la política internacional. Se crearon nuevas naciones y hubo varios conflictos armados. Esta fue también una década de grandes adelantos tecnológicos y científicos, y el mundo perdió personalidades emblemáticas. Uno de los sucesos más importantes fue la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, conformada por 15 repúblicas, era una potencia mundial junto a su gran enemigo, Estados Unidos. A partir de 1991, tras el resquebrajamiento de sus estructuras económicas y políticas internas y la caída del muro de Berlín, que marcó el fin de la influencia soviética en Europa, varias repúblicas decidieron independizarse y consolidarse como estados independientes, siendo Lituania, Letonia, Estonia y Georgia las primeras en separarse. Los 90 también se iniciaron con un conflicto bélico que hizo temer al mundo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El punto de partida fue la invasión de Irak, liderada por Saddam Hussein, a Kuwait. El 2 de agosto del 90, las tropas iraquíes cruzaron la frontera y en menos de 24 horas tomaron la capital kuwaití, logrando superar rápidamente cualquier resistencia del ejército. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifestó su rechazo a la invasión y envió un ultimátum para el retiro de las tropas, que fue desatendido por Irak. Estados Unidos y una coalición de 31 países iniciaron así el contraataque para restaurar el Emirato Kuwaití con la llamada Operación Tormenta del Desierto, iniciada en enero del 91. La guerra culminó el 28 de febrero de ese año con la rendición de Irak, que fue obligado a aceptar la entrada de observadores de la ONU para supervisar su desarme químico y bacteriológico, y sufrió un severo embargo con gran repercusión en su economía.
En cuanto a avances científicos y tecnológicos, uno de los más destacados fue el nacimiento en 1996 de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, específicamente del tejido de una glándula mamaria. Los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo lograron que Dolly tuviera descendencia durante 3 años consecutivos. Otro gran cambio en esta década fue la masificación de la Internet, que permitió el inicio de la hoy llamada globalización. Primero fue de uso exclusivo de entidades gubernamentales y de universidades en algunos países. Luego se unieron las empresas y a fines de los 90 ya era de uso casero, aunque aún de costo elevado. Como toda década, algunas personalidades públicas nos dejaron. En 1997, 2 mujeres que se dedicaron a ayudar a los menos favorecidos y lucharon por la paz causaron gran conmoción con su partida. Primero fue Diana de Gales, que el 31 de agosto falleció en un accidente automovilístico junto a su compañero Dodi Al-Fayed, cuando el chofer del auto en el que viajaban perdió el control al tratar de escapar de los paparazzi. Tan solo 5 días después, la Madre Teresa de Calcuta falleció en la India víctima de un paro cardíaco. El mundo lloró la muerte de la princesa del pueblo y de la querida misionera. Esta fue una década de transición de lo convencional a lo tecnológico, que luego hizo furor en el nuevo milenio. Los comerciales se tornaron cada vez más ágiles y la competencia entre agencias se tornó más fuerte. Si en los 80 imperó la guerra de las colas, en los 90 fueron la de las cervezas. Tuvimos las de cerveza arequipeña, que destacaban las costumbres de las distintas regiones del país. Las de cerveza cusqueña, que siempre apelaba a lo ancestral y tradicional, como el de Machu Picchu o el de La Platería. Machu Picchu. Nos sobran motivos para estar llenos de orgullo. También estuvieron las de las desaparecidas cervezas Dunkel y Cóndor, en donde salía un poco agraciado muchacho que después de tomar su respectivo vaso de cerveza, tomaba valor para sacar a bailar a la chica más bonita de la fiesta. ¿Se acuerdan? Toma la vida con ganas, toma la vida con ganas, tú la sabes tomar. ¿Y qué tal este de Malta Polar? Esa que decía, te pone oso, y el que la tomaba se convertía en un oso polar. Oso, empeñoso, oso, muy fogoso, amoroso, deliciosa Malta Polar, te pone ojo. Pero tal vez los más recordados son los de Pilsen, que tuvo la buena idea de juntar a 4 amigos, entre los que estaba un joven Carlos Galdós, para discutir entre chela y chela quién era la más bonita de la playa, hasta que llegó la titular. Basta de suplentes, que llegó la titular. El comercial pegó tanto que después el cuarteto hizo varios spots más con diferentes motivos. Otros comerciales que disfrutamos en esta década fueron el de Scotch Brite, con la viejita que bailaba mambo. Mira cómo limpia, cómo dura este mojito, es maravilla. El de lentejas Donofrio con motivos muy lúdicos, o el de helados, también Donofrio, que siempre tenía jingles en los que cambiaba la letra del hit del verano. Tal vez uno de los más recordados es el de Yungay, del diario Ojo, comercial que pegó mucho por su tinte humorístico. I want you guys. Yungay, guy. Quiero Yungay, Mire, camina 6 cuadras más allá y ahí voltea a la derecha. Sí, camina, por allá. También tuvimos a los de jingles pegajosos como el de Peque Peque de Maja de Blanca. Ay, qué llenito viene el peque, el chico está feliz. Y uno de los más atrevidos, aunque con un tratamiento muy artístico, fue el de pinturas tecno, con su motivo Cuerpos Pintados. Déjese seducir con más de 50.000 colores diferentes. Enamórese de sus tonos. Pinturas tecno. Graciosos, irreverentes, pegajosos y creativos, así fueron los comerciales noventeros, perfectos para aquella época en la que el cable todavía no estaba al alcance de todos. La vida te espera con 1000 cosas nuevas. Definitivamente la publicidad es un ingrediente infaltable en nuestros recuerdos. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con el cine de los 90, con las producciones nacionales y también con los personajes que marcaron la época. No se mueva, esto es 10.